Hola, te doy la bienvenida nuevamente a mi canal. El día de hoy quiero tratar el tema del impuesto a las personas jurídicas. En este video vamos a aprender quiénes son los obligados a pagar el impuesto, cuál es el motivo de pago de este impuesto, cómo se calcula y cuáles son las consecuencias por la falta de pago, entre otros puntos. Empecemos. Motivo del impuesto. La razón principal por la cual se creó este impuesto a las personas jurídicas fue la de generar ingresos para financiar instituciones públicas, especialmente el Ministerio de Seguridad Pública, esto es, para la contratación de policías y así mejorar la seguridad de todos los costarricenses. La justificación de la ley al ser aprobada se estableció en reducir el uso de sociedades inactivas con fines de evasión o actividades ilícitas. Esto por cuanto ha sido una práctica en Costa Rica inscribir sociedades que se dejan simplemente en papel pero no se utilizan para ningún fin comercial específico. Además se han utilizado con el objetivo de inscribir a nombre de las personas jurídicas bienes personales que no deberían estar ahí. Podemos decir que esta es una justificación secundaria de la ley. Ahora, ¿quiénes son los obligados a pagar el impuesto? Los obligados a pagarlo serían todas las personas jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional. Esto quiere decir sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades extranjeras con domicilio establecido en Costa Rica, así como las empresas individuales de responsabilidad limitada, que a pesar de no ser sociedades como tal, desarrollan una actividad comercial o tienen un fin de lucro, por lo cual también son objeto de pago del impuesto. Existen algunas excepciones a los obligados al pago de este impuesto, es decir, quienes no se encuentran obligados a pagarlo. Entre ellos se encuentran las cooperativas, las microempresas inscritas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y las pymes que se encuentren certificadas por ese ministerio como tal una vez realizado el trámite de exoneración. ¿Cómo se calcula el pago del impuesto? Bueno, el parámetro utilizado para este cálculo serían los ingresos brutos de la sociedad. Ahora bien, como también se cobra a las sociedades inactivas, se le fija simplemente un 15% del salario base como referencia. En este caso no se aplicaría el ingreso bruto porque al ser una sociedad inactiva no tendría ingresos en buena teoría. Ahora, con respecto a las empresas que se encuentran activas, es decir, realizando una actividad comercial que genera algún ingreso, se utilizan los siguientes parámetros. Cuando el ingreso sea de un menos o hasta un máximo de 120 salarios base, se aplicará un 25% del salario base como monto del impuesto. Cuando la empresa activa cuente con ingresos de entre 120 y 280 salarios base, el monto del impuesto corresponderá a un 30% de ese salario base. Y cuando la empresa activa en su actividad comercial cuente con ingresos superiores a 280 salarios base, pagará como máximo un 50% de ese salario. Ese es el parámetro mayor, es decir, ninguna empresa debería pagar más del 50% de un salario base como impuesto. ¿Cómo se paga este impuesto? Bueno, se paga a través de la plataforma digital del Banco de Costa Rica o mediante la plataforma de tributación digital. La fecha de pago de este impuesto se fija como máximo el día 31 de enero de cada año. Con respecto al destino de los fondos, el 90% de lo recaudado por este impuesto se destina al Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional. Del restante 10%, el 5% se destina al Ministerio de Justicia y Paz, con el enfoque de mejorar el sistema penitenciario que posee el país en la actualidad. Y el restante 5% lo recibe el Registro Nacional, que será utilizado con un fin específico en mejoras tecnológicas y operativas del mismo. A nivel contable nos podemos preguntar qué sucede con respecto al impuesto con la posibilidad de ser deducible o ser compensado en el pago de impuesto de renta. La ley que fija este impuesto establece que este no podrá ser deducido para efectos del pago de impuesto de renta ni tampoco se podrá compensar, porque se trata de un impuesto con un fin específico según la ley que lo crea. Esto quiere decir que a la hora de pagar este impuesto no se puede tomar como un gasto de la operación que se pueda deducir para pagar menos impuesto de renta y tampoco puede ser compensado con ese impuesto para pagar menos. ¿Qué sucede ante la falta de pago del impuesto?
Lo primero sería la aplicación de multas y recargos por pago tardío. Quiere decir que si no se ha pagado el impuesto a más tardar el día 31 de enero, a partir del día siguiente, 1 de febrero, se estará pagando multas y recargos por ese pago tardío. También las sociedades que acumulen 3 años de falta de pago de ese impuesto serán disueltas según la ley por parte del Registro Nacional. Esto no impide que se realice el trámite de reinscripción de la sociedad una vez pagado el impuesto correspondiente. También como sanción por falta de pago podemos encontrar el impedimento para inscribir documentos en el Registro Nacional mientras exista la deuda pendiente de pago. Esto quiere decir que la sociedad o empresa no podrá inscribir ningún traspaso de bienes. También existe la imposibilidad de obtener certificaciones de personería por parte del Registro Nacional. En el caso de los notarios que expidan una certificación de personería de la empresa, deben hacer la indicación en la misma certificación de la morosidad presente en el pago de este impuesto. También se contempla como sanción por falta de pago la responsabilidad solidaria de los representantes legales y administradores de la sociedad. Esto quiere decir que aún en el caso de la disolución de la sociedad por falta de pago del impuesto, los representantes legales y administradores seguirán siendo responsables del pago correspondiente. Debemos recalcar la importancia de mantenerse al día con el pago para evitar problemas legales y financieros. Te invito a suscribirte al canal para más contenido sobre derecho en Costa Rica. Asimismo, si este video te fue útil, te invito a compartirlo con alguien que pueda necesitar esta información. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.